Bienvenidos nuevamente a otra de nuestras charlas del tercer ciclo, ya que hemos elaborado como Seremi de Agricultura. Agradecer principalmente a Gerson por darse el tiempo de presentarnos estos temas a una región donde el riego cada vez toma más importancia. Bienvenido a todos los agricultores y usuarios de la región, y veo que también de otras regiones, así que saludo a Magallanes por ahí, que vimos que hay por lo menos una persona participando. ¿Qué más importante después de un verano tan seco y de un otoño tan duro que el riego? El riego es una tremenda herramienta para la agricultura moderna, es un foco importante que hemos tenido como Ministerio de Agricultura y como gobierno de potenciar el riego a todo nivel productivo, desde los más pequeñitos a las producciones comerciales más grandes. Tenemos un montón de proyectos distintos, tenemos fondos a través de la Comisión Nacional de Riego, tenemos fondos a través de INDAP, hemos hecho convenios entre ICONADI, con la Comisión Nacional de Riego, CONADI, con INDAP, todo pensando en el tema agua. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, uno de los problemas es hacerlo, el otro es aprender a regar, que gracias también a esta charla y a Mario especialmente, hemos ido aprendiendo técnicas e innovaciones respecto a cómo regar, cuándo regar y qué instrumentos tenemos. Pero tenemos otro problema, que también nos ha pasado que llegamos a ciertos lugares donde tienen los sistemas de riego establecidos, y no, por tema de costo de energía, esos sistemas no se están utilizando, se están usando en menor medida de lo que debería ser. Entonces, tener alternativas de bombeos fotovoltaicos puede ser una tremenda ayuda, especialmente para la agricultura familiar campesina. Poder reducir los costos de esta operación del riego van a ser, yo creo, en gran parte un gran fomento, va a ser un potenciador de riego y de que la gente quiera proyectos de riego, que se dé cuenta que al final, teniendo el agua y teniendo la electricidad, ya ahí solamente faltan las ganas, y ahí empezamos a producir a niveles más grandes y los agricultores tienen el justo beneficio de su trabajo. No los quiero aburrir más porque aquí los vinimos a escuchar a Gerson, no a mí. Los dejo con Gerson. Espero que aprendamos mucho. Un abrazo grande y nos vemos en terreno. Bueno, Seremi, nos vemos en terreno, le agradecemos su presencia como siempre. Y bueno, te damos la bienvenida a Gerson. Mario, si tú lo quieres presentar un poquito más, antes de que ya haga su presentación. Y por supuesto, saludamos a las 50 personas que ya están conectadas en este minuto y que están, digamos, a la espera de la charla de Gerson. Bueno, Gerson es ingeniero civil en electricidad, trabaja en la Comisión Nacional de Riego, entiendo que en un convenio a la vez con el Ministerio de Energía. Y bueno, es el Dream Team de la energía renovable no convencional en la Comisión Nacional de Riego. Así que con esa breve introducción, Gerson, por favor. Ok, voy a compartir mi pantalla. Mientras Gerson comparte su pantalla, yo voy recordando también que después de la exposición de Gerson vamos a tener un espacio para consultas. Ustedes nos dejan esas consultas en el chat y nosotros con Mario gustosos vamos a leer estas inquietudes a Gerson al finalizar su presentación. Veo que ya está bien conectada su presentación, Gerson, la vemos bien. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Gerson Román Victoriano. Como dijo Mario, trabajo a través de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Riego y el Ministerio de Energía, el cual tiene como, digamos, puntapié principal apoyar y fomentar justamente el desarrollo de la energía renovable y de la eficiencia energética, que es otro tema muy importante que está en este momento. Bueno, incluyendo dentro de las energías renovables se encuentran justamente los sistemas fotovoltaicos que, digamos, ligados a lo que es el riego, a proyectos de riego, se provoca lo que es el bombeo solar. Esta presentación va a tener como fin un poco darle cierta introducción a sistemas fotovoltaicos, de qué se trata el bombeo solar, las formas en que yo puedo bombear a través de sistemas fotovoltaicos, y finalmente el uso de la plataforma Explorador Solar para que vayan viendo un poco más práctico y puedan ir, digamos, ustedes mismos haciendo ejercicios, viendo cuánto puede generar, o aquí o allá. Bueno, de hecho vamos a ver cuál es el propósito de esta plataforma y cómo podrían usarla.
los contenidos de la presentación. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar, este justamente es un sistema fotovoltaico bonificado a una pequeña agricultora de la comuna de San Carlos. Yo les comento que la CNR ha financiado proyectos con capacidad menor a 300 kilos hasta el momento. Tiene un motivo porque justamente hay, si profundizamos un poco, existen los sistemas que ya vamos a verlo, conectados a la red, que justamente tienen como límites de capacidad. Y un poco de contexto nacional, hoy en día, hasta la fecha, la Comisión Nacional de Riego ha bonificado 987 proyectos de riego con energías renovables, con una capacidad instalada de prácticamente 8,6 megawatts o 8.547 kilowatts, u 8 millones y medio de watts. Ahí vamos a ver también los cambios de unidades que son sumamente relevantes para ciertos cálculos que uno requiere, sobre todo para poder dimensionar cuántos paneles requiero para hacer uso en un sistema de riego. Aquí también quiero destacar que casi el 100%, 98, 99% de los proyectos corresponden a sistemas fotovoltaicos y 17 de ellos son del tipo microhidroeléctricos. Y hay algunos otros indicadores, como por ejemplo, casi 600 proyectos de ellos ya se encuentran construidos y aportados, y la diferencia se encuentra en proceso de construcción. Aquí también se muestran otros indicadores. Hablando un poco del sistema fotovoltaico dentro de lo más sencillo que uno podría definir. Fotovoltaico en primer lugar proviene de la palabra fotovoltaico, que básicamente significa foto de luz y voltaico de electricidad. O sea, yo a través de la luz solar logro generar energía eléctrica. Esa es la definición más sencilla. Esto lo realiza a través de unos dispositivos semiconductores llamados celdas solares, que es lo que ustedes pueden ver acá, este cuadrito, que ustedes ven esta otra imagen. Un panel incluye varias celdas. Hay de 36 celdas, 72, 60, 128. Hoy en día la tecnología ha ido justamente ampliando la cantidad de celdas y ajustado el tamaño de manera a maximizar a través de un panel que se genere la mayor, digamos, energía posible. No quiero entrar en detalle en lo que es la parte química ni física, pero digamos la base para la construcción de una celda fotovoltaica es el silicio. El silicio es uno de los materiales más abundantes que existen en la Tierra. Ustedes pueden encontrarlo en arenas principalmente. Y aquí destaco el hecho de que para que pueda actuar como un conductor eléctrico frente a ciertas condiciones ambientales, se necesita adicionar dos elementos también semiconductores llamados el boro y el fósforo. No quiero entrar más en detalle, pero lo que quiero que se queden con ello, que a través de la luz solar, de la energía solar, yo puedo captar esa energía y transformarla en energía eléctrica, donde yo puedo hacer uso de ella a través de motores, ampolletas, computadores, lo que ustedes quieran. Haciendo un barrido dentro de la parte más ínfima del panel, a la parte más macro de una instalación fotovoltaica, tengo una celda. Yo junto a esa celda en serie, bueno, es un lenguaje técnico, pero en el fondo si yo interconecto entre ellas, yo genero una placa o un módulo fotovoltaico. Y cuando yo agrupo varias placas fotovoltaicas o varios módulos fotovoltaicos, yo tengo lo que es un generador fotovoltaico, un equipo generador fotovoltaico. Hoy en día los módulos están del orden, digamos, principal, de 250, 300 watts, 400, incluso hoy en día hay paneles tan fantásticos que están generando el orden de 600 watts. Para que saquen un orden de magnitud de lo que significa eso, una ampolleta LED, por ejemplo, consume del orden de 8 a 10 watts aproximadamente. Ese es el consumo instantáneo. Si yo hago esa comparación entre lo que consumo y lo que genera un panel en su máximo punto de generación, los 300 watts, por ejemplo, yo puedo encender al mismo tiempo, por ejemplo, 30 ampolletas, para que salga un orden de magnitud. Ahora bien, ¿qué tipo de corriente se genera a través de los paneles fotovoltaicos? Se genera lo que se conoce como corriente continua, es una corriente invariable que se
va manteniendo durante el tiempo, no cambia su sentido, y digamos, si tengo un conductor, un cable, por ejemplo, acá la corriente gira desde acá hacia acá. Yo creo que lo más complejo siempre de visualizar un poco cómo funcionan los paneles o en general los equipos eléctricos, que la electricidad, digamos, la dificultad que tiene justamente es incolora, insabora, no tiene como forma física que uno puede ver, es invisible. Solamente lo siento, por ejemplo, cuando me electrocuto, logro ver la infraestructura que transporta la electricidad, los cables, los postes, todas esas cosas que uno ve que en el fondo son parte de un sistema eléctrico, pero yo no veo, por ejemplo, cómo fluyen los electrones que se van moviendo, por ejemplo, dentro de un conductor, a diferencia de lo que es el sistema hidráulico, donde yo puedo ver el movimiento del agua. ¿Qué tipo de corriente nosotros utilizamos en las bombas, en la televisión, microondas, lo que ustedes quieran? Es el tipo de corriente alterna, que en el fondo tiene esta forma de onda, que quiere decir en el fondo que a través de un conductor la corriente va dentro de la parte superior, de izquierda a derecha, y en la parte inferior de derecha a izquierda. Es variable durante el tiempo, eso es lo que quiero tratar de representar, y básicamente, ¿qué puedo concluir de estas dos cosas? Lo que yo genero y lo que yo consumo, que yo no puedo utilizar la energía fotovoltaica de manera directa en mis dispositivos comunes o domésticos. Hay ciertos dispositivos que funcionan en corriente continua, pero en general electrobombas convencionales, televisión, lo que ustedes quieran, funciona con este tipo de corriente. Por lo tanto, yo necesito de equipos adicionales, conectarlos a los paneles fotovoltaicos y transformar el tipo de corriente que este genera a una corriente del tipo alterna. Comercialmente y técnicamente estos equipos se conocen como inversores, que transforman de corriente continua a alterna. Tipos de módulos y tipos de celdas que ustedes pueden encontrar dentro del mercado, principalmente porque más hay otros tipos de materiales, pero principalmente vamos encontrando los de tipo con silicio. Silicio con distintos grados de pureza y con distintos grados de formación de cristal. El monocristalino es digamos, el módulo más eficiente, es fabricado con un silicio de alta pureza y se realiza a través de un solo cristal. Al hacerlo a través de un solo cristal, las celdas tienen la particularidad que son más eficientes, ya que la celda es más uniforme. ¿Cómo ustedes pueden, digamos, ver fácilmente cuando se trata de un panel monocristalino? En primer lugar, por el color de las celdas, por lo general son casi negras o son muy oscuros, y además tienen una forma de celda con un recorte de las puntas, como ustedes pueden ver. Y de hecho, cuando ustedes ven el panel así de forma más macro, pueden lograr que se formen acá como una especie de diamantes. Esa es la característica física o visual para verificar que yo tengo un módulo monocristalino. Como les mencioné, la gran característica que tiene es que es una celda que tiene una alta tasa de eficiencia. Dentro de los tres tipos de paneles que ven acá, es la celda que mayor eficiencia tiene. ¿Qué es lo que quiere decir eficiencia? Que la energía solar que capta la logra transformar alrededor de un 20% dentro de la superficie que tiene la celda. De la potencia solar que absorbe, el 20% la transforma en energía eléctrica. Por otro lado, tengo el módulo policristalino, que como lo dice su nombre, las celdas se forman a través de varios cristales de silicio. Esto repercute en que este tenga menor uniformidad en la construcción y tenga una menor eficiencia que el monocristalino. Se caracteriza por su color azul, y de hecho, si uno lo ve de cerca, puede ver que el cristal tiene varios matices de colores justamente por la cantidad de cristales que este tiene, y también es un corte cuadrado principalmente. Tiene una tasa de eficiencia del orden de 15 a 18%. ¿Cuáles son los más utilizados generalmente para las instalaciones fotovoltaicas? Justamente es el policristalino. ¿Por qué? Porque tiene un costo menor al monocristalino. Ahora, si hablamos de eficiencia, si bien yo les comenté que el monocristalino en la celda junta una mayor eficiencia que el policristalino, pero hoy en día se han ido equiparando. ¿Por qué? Porque si se fijan justamente el monocristalino, estos diamantes que ven en nuestros puntos
son pérdida de superficie. Ese es un lugar donde yo no genero electricidad, y cuando yo comparo esto con esto, a diferencia de ello, el policristalino ocupa prácticamente todo el espacio o el marco del panel. Por lo tanto, todas sus superficies es una generadora de energía. Este tiene todos estos puntos que generan una déficit de generación, y esto me conlleva a que, pese a que tenga una mayor eficiencia por celda que al final de cuentas generan dentro de la misma superficie del marco del panel prácticamente la misma potencia. Por lo tanto, se hacen muy competitivos por el mercado por su menor costo y por su mejor uso del espacio de las celdas. Los de capas finas yo diría que son los menos utilizados, son los que tienen una menor eficiencia, pero tienen la característica, justamente, los más comunes que ustedes pueden ver son del tipo flexible, donde tienen una lámina, por ejemplo, de plástico, y se pintan con silicio amorfo, y esto va permitiendo que este tipo de panel pueda ir generando y se adapte bien a ciertas superficies. Tienen otras características constructivas estos sistemas. Por ejemplo, podría mencionarle para que se lo conozcan, el monocristalino también tiene la particularidad que frente a días con alta nubosidad, por ejemplo, es uno de los módulos que mejor comportamiento tiene, a diferencia de los otros. El policristalino tiene un menor desempeño frente a días nublados que el monocristalino. Son otros tipos de ganancias que uno puede ver con respecto a cada uno de ellos. Pero principalmente lo que quiero mencionarles acá, que el más instalado hoy en día es el policristalino, o también puedo mencionar que hoy en día hay un aumento tecnológico donde han existido nuevas tecnologías donde han vuelto a retomar justamente los monocristalinos. Una que pueden ver por internet es justamente una que se llama Monoperc. No quiero andar en ella, pero quiero que conozcan un poco cuáles son los principales tipos de celdas que están hoy en día en el mercado. ¿Cómo se comporta un sistema de generación fotovoltaica en un día cualquiera? Cuénteme, ¿alguien parece que abrió el micrófono? No, pero bueno, ¿qué quiero mostrarle con esta imagen? O el comportamiento de la generación de un sistema fotovoltaico durante un día cualquiera. ¿Cómo se comporta él durante los días donde no hay sol, o sea, en la noche o muy temprano en la mañana donde el sol está tímido? El panel fotovoltaico genera una baja cantidad de energía eléctrica, y a medida que me voy acercando al mediodía, donde el sol está sobre el panel prácticamente, se genera el pic de potencia generada por el panel. Este punto se conoce como potencia pic. Y a medida que va decayendo la potencia solar, el panel va disminuyendo su energía eléctrica entregada hasta que llega la noche y el panel no entrega energía. Es importante esta curva porque todos los paneles durante todos los lugares del mundo tienen este comportamiento. Durante la mañana y la noche generan una baja cantidad de energía eléctrica, pero durante el mediodía aumenta significativamente su potencia y se genera este tipo de campana de Gauss que se conoce. Esta es la curva de generación típica de un panel o un sistema fotovoltaico completo, a distintas escalas. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas fotovoltaicos? Sus ventajas, en primer lugar, son una fuente de energía limpia y renovable, son modulares y son fáciles de instalar, es decir, yo para aumentar su potencia voy sumando 1, 2, 3 paneles, y es bastante sencillo a diferencia de otras tecnologías, como por ejemplo la microhidro, que prácticamente hay que hacer con un traje medida y tiene mayor proceso de ingeniería. Es una tecnología con bastante desarrollo, van disminuyendo siempre los costos y van aumentando las capacidades de los módulos fotovoltaicos. Cada año esto se va visualizando. En su operación no produce gases de efecto invernadero, y el sol es abundante y teóricamente tiene energía infinita. Y además permite tener acceso a energía en sitios aislados de la red. Desventajas: podría utilizar grandes extensiones de tierra. Podríamos decir que un sistema generador compite en espacio con un terreno agrícola, ya que para que tengan órdenes de magnitud, hoy en día los paneles
ocupan del orden de entre 7 o hasta 10 metros cuadrados por kilowatt, dependiendo del tipo de panel y tecnología que tengan, pero más o menos eso ocupa 1 kilowatt. Si tengo, por ejemplo, una planta de 10 kilowatts, imagínense que cómo aumentando su capacidad en superficie utilizada. A estos costos de inversión es relativo porque esto, como también les mencioné, cada día va disminuyendo, cada día se van haciendo más competitivos para la instalación incluso de pequeños sistemas generadores. Depende del clima, ya que, por ejemplo, depende si tengo un día nublado o un día de lluvia, mi sistema de generador disminuye significativamente su capacidad generadora. Solo genera en horas de sol, como vimos en la lámina anterior, durante la noche el sistema fotovoltaico no genera energía eléctrica. Tienen una baja eficiencia energética, lo que me refiero es que vieron que una celda solar, solamente el 20%, en el caso de la monocristalina, logra generar o hacer la transformación de energía solar a energía eléctrica, a diferencia de otras tecnologías como una hidro, por ejemplo, que prácticamente todo lo que del orden del 80-90% de la energía hidráulica que absorbe la transforma en energía eléctrica. Se ve afectado por la contaminación del aire. Esto es como porque en el fondo hace que la radiación solar impacte de manera más tenue en la placa y eso hace que disminuya esa energía. Y para operar durante la noche requiere de sistemas de respaldo tales como baterías. ¿Qué tipos de bombeo solar existen principalmente? El primero ideal con el que se, digamos, recrearon estos tipos de tecnologías fue el bombeo solar para acumular y posteriormente regar a red de gravitación. Este, digamos, es el tipo ideal de tecnología porque en el fondo sus costos de operación son cero, ya que toda la energía que se utiliza para bombear y llegar hasta acá, y en el riego no se ocupa ningún tipo de energía. Este es el caso ideal, pero yo creo que es uno de los menos utilizados, porque para que se genere este tipo de forma de riego, o acumulo, por ejemplo, un tanque en un cerro, o instalo un acumulador en altura, y esto también tiene altos costos. El tipo, digamos, de uso por excelencia que se tiene de los sistemas fotovoltaicos es justamente por la dificultad de poder acumular el agua en altura, es bombear a través de un riego directo. Yo tengo mi bomba, mis equipos, mi punto de captación del agua, y yo bombeo directamente a los cultivos. Ese es el más utilizado hoy en día, o bien la otra forma que se tiene, por ejemplo, de pozo profundo, se acumula en esta fuente de agua y se rebombea con otra electrobomba. En el riego directo, cuando yo tengo sistemas, por ejemplo, de bombeo solar fotovoltaico aislado de la red, que incluye módulos fotovoltaicos, un equipo inversor variador de frecuencia, una electrobomba y mis sistemas de riego, que es uno de los más utilizados en el caso de sistemas sin conexión a la red. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es mi criterio básico de diseño? ¿Cuántas horas de riego requiere mi cultivo? De manera que yo le entregue un caudal y presión constante en el riego que estoy aplicando. Reitero, ¿cuántas horas requiere este cultivo de un caudal y presión constante? ¿Cómo opera este sistema? Ya les mencioné la curva de generación fotovoltaica, que a medida que aumenta el día, la generación el sol, mientras más encima estén las placas, aumenta el pic de generación. Y en la electrobomba, ¿cómo se ve esto? Que a medida que aumenta la generación solar, la velocidad con la que gira el eje del motor va aumentando, como lo vieron en la animación. En la práctica, una mayor velocidad del eje del motor repercute en que la bomba entrega una mayor cantidad de agua y una mayor presión. ¿En qué condiciones yo tengo que, en el fondo, volviendo al caso inicial, que la potencia que entrega el sistema fotovoltaico permita que el caudal y la presión sean constantes en mis sistemas de riego? Cuando la generación fotovoltaica sobrepase o sea igual a la demanda eléctrica que consume el motor. Bajo esta condición, el motor gira a una velocidad menor, que son en estos tramos. Pero cuando lo iguala o la sobrepasa, el motor
tiene una velocidad nominal o la máxima que logra alcanzar. Generalmente es del orden de las 2900 RPM, que pueden ver en los catálogos también de las bombas. En el caso del... Bueno, para terminar en esto, si yo, por ejemplo, tengo que regar durante 5 horas durante un mes, enero, febrero, lo que ustedes quieran, yo tengo que garantizar que la energía fotovoltaica durante ese mes sobrepase del orden de 5 horas al menos la demanda eléctrica que necesita el motor. Con eso yo garantizo que el caudal y la presión que se entrega durante este tramo horario sea constante y me permita que el cultivo tenga las necesidades hídricas de presión y caudal con las cuales se diseñó. En el caso de sistemas con bombeo de acumulación de aguas, aquí, digamos, la incógnita es otra, ya que yo necesito bombear el agua a este punto y después presurizarla a través de la gravitación. La pregunta que yo necesito en el fondo es cuánta agua yo requiero acumular o cuántos metros cúbicos yo necesito almacenar acá durante, puede ser un día, un mes, un año, periodo de riego, etc. Tienes distintos, el criterio de diseño, bueno, o formas de diseñarlos, se logra a través de estas leyes de afinidad de bombas centrífugas que se conoce, que en palabras muy simples quiero decirle, yendo al mismo caso de la lámina anterior, donde yo les mencioné que a menor radiación solar, la bomba o el motor gira a menor velocidad y entrega menor cantidad de presión y caudal. Lo que me quieren decir estas fórmulas, que a medida que aumente la radiación solar, de nuevo, aumenta las revoluciones por minuto del motor, mayor velocidad de giro del motor, lo que implica que el motor va aumentando la frecuencia eléctrica de operación y también implica un mayor caudal y presión que se entrega a la bomba. ¿Qué quiero decir con ello? En el caso de la acumulación, a diferencia del caso de riego directo, los tramos donde yo tengo una baja velocidad del motor, esos pequeños tramos, de todas maneras, me van entregando una cantidad de agua, aunque sea de menor caudal y presión. Pero para la acumulación a mí me sirve eso, porque yo no necesito tener un caudal y presión constante, porque yo no tengo una demanda de cultivo en este punto. El chorrito de agua que se me vayan, digamos, acumulando acá por una baja velocidad del motor, me sirve. En el caso del riego depende de la salida del estanque. Ahí yo tengo que fijarme, digamos, en las necesidades del cultivo, tanto de caudal y presión, pero para lo que es acumular, no me interesa, solamente me interesa cuánta agua acumulo en este punto de captación. Otra de las tecnologías más utilizadas, de hecho, yo diría que la que más ha llegado a los proyectos de la Comisión Nacional de Riego, son los sistemas conectados en la red, que tienen digamos, la ventaja que el sistema fotovoltaico entrega la energía a todos los consumos de la casa, incluyendo el sistema de riego, y en caso de que me falte energía de los sistemas fotovoltaicos, yo la voy compensando con energía que aporta la red de la compañía eléctrica, y si me sobra energía, o sea, yo genero más de lo que consumo, la energía logra irse hacia la red eléctrica como un sistema de inyección, y a mí se me contabiliza a través de este equipo llamado medidor bidireccional, y a mí se me genera un descuento en mi boleta de facturación. Les voy a dar un caso. Si yo genero, por ejemplo, 1000 watts dentro de una instalación fotovoltaica y yo consumo 500 watts de la bomba, 500 watts de los generados se van de manera directa a la bomba y los 500 watts excedentarios van hacia la red eléctrica y se contabilizan a través de este equipo. Este equipo contabiliza de manera independiente la energía que se consume o que me falta de los paneles a través de la red eléctrica y la que me sobra o se inyecta a la red. Se cuantifica, se ve la boleta de facturación eléctrica de manera independiente, se contabiliza en dinero y finalmente se hace un balance que en el fondo me va descontando el monto total que yo voy pagando en factura eléctrica. Para yo tener esta condición, yo tengo que tener una red eléctrica aportada por la compañía eléctrica, tengo que tener una tarifa eléctrica, BT1, BT2, BT3, lo que ustedes quieran, y recién ahí yo podré acogerme a este sistema.
están regulados a través de una ley llamada Ley de Generación Distribuida, donde se explican las condiciones, capacidad máxima, el contrato que tiene que ver con la compañía y varias cosas más. ¿Cuál es el criterio de diseño cuando se presentan proyectos en la Comisión Nacional de Riego? Se tiene que desarrollar un balance energético anual donde en el fondo se garantice que mi sistema general de la planta fotovoltaica, la energía que esta entrega no deba superar el consumo de energía eléctrica de la electrobomba dentro de un año arriba. Esta es la fórmula que se puede ver acá. Y más o menos este es el perfil más común del comportamiento de energía generada y consumida. En el caso de lo que es azul, es la energía consumida por el sistema de riego, donde principalmente en los meses de invierno no se consume energía. Por otro lado, la energía fotovoltaica son las barras naranjas, y en el caso del sistema ONGRI, estos se generan durante todo el año, y cuando yo hago un balance energético, si voy sumando la generación mes por mes y los consumos mes por mes, yo tengo que garantizar que la sumatoria de los naranjos sea menor o igual a la sumatoria de los azul, en este caso. En caso de las bases de concursos, esa fórmula que les mencioné salen explícitamente como un factor P, donde también en la particularidad que tiene este factor P, es un factor de incentivo para, digamos, desarrollar un proyecto de riego con sistemas de generación, principalmente fotovoltaico o RNC, hablando de más macro. ¿Cómo se interpreta este factor? Que en la misma fórmula que ustedes ven acá, la utilización que tiene, que mientras más yo cubra la energía de mi sistema de riego, mi factor aumenta, por ejemplo, a un 100%, a 1, y si tengo, por ejemplo, un factor de 1, si yo leo esta fórmula, básicamente mi superficie de postulación se duplica al doble. Es un incentivo para poder hacer más competitivo un proyecto de riego convencional frente a un proyecto de riego con fuentes de energía renovables. Adicionando a este factor, las superficies aumentan de manera para incentivar el uso de estas tecnologías. Algunos ejemplos de casos de éxito o proyectos bonificados por la Comisión. Esta pequeña agricultura de San Carlos, donde yo si hago una vista lateral, tengo el inversor con su sistema de protecciones acá incluido. El medidor bidireccional que se encuentra por acá. Y la caseta de riego que en verdad está por acá. En el caso de un sistema fotovoltaico con bombeo solar para acumulación, de hecho, esta máquina es mejor. Tengo en este caso aquí mi sistema fotovoltaico, la caseta de riego y mi tranque de acumulación, que estos se encuentran en aproximadamente 500 metros lineales y con una diferencia de cotas del orden de 200 metros, donde aquí yo bombeo el agua a través de un sistema fotovoltaico con variador de frecuencia, voy acumulando de a poco, como les mencioné aquí, el poco y nada cantidad de agua a mí me sirve para acumular, y luego este agricultor hace un riego de manera riego directo a través de un riego gravitacional. Tengo los paneles y mi caseta acá, en este punto que viene acá, el tranque y la superficie de riego que se encuentra por acá, que se riega de manera gravitacional. Por último, de las configuraciones que vamos a ver son sistemas de bombeo con banco de baterías, que tienen la ventaja de que yo pueda bombear durante día y noche. Sin embargo, son de los sistemas más complejos en cuanto a su diseño, y también tienen una de las grandes desventajas porque las baterías se van degradando durante el tiempo, y cuando incluso se hace un mal uso de ellas, duran menos de lo que previsto, del orden de 3, 5 años máximo, y cuando mis baterías dejan de funcionar, el sistema de riego ya no funciona como yo quería, y los agricultores, en estos casos, les generan una problemática y tienen que hacer reemplazo de baterías. Las baterías más baratas hoy en día están del orden de 120, 150 mil pesos. Generalmente se tienen de 2, 4, 8 baterías. Así que imagínense reemplazar cada 3 a 5 años esas baterías por parte del agricultor, no es un costo menor.
Ahora, yendo de lleno al uso del sistema plataforma explorador solar. ¿Para qué me sirve el sistema explorador solar? Primero, ¿qué es el explorador solar? Es una herramienta que permite estimar la cantidad de radiación que se recibe en cualquier lugar del país y es desarrollada por el Ministerio de Energía. Permite estimar la cantidad de energía eléctrica generada en un sistema fotovoltaico de una capacidad determinada por el usuario en cualquier lugar de Chile. ¿Qué utilidad tiene un proyecto de riego? Permite estimar la capacidad estimada o cantidad de módulos que yo voy a implementar dentro de un equipo de bombeo solar. Aquí unos rangos de magnitud, aquí una vista de la plataforma, y aquí unos, para que vayan viendo, de acuerdo a diferentes ciudades, cuánto logra generar un sistema fotovoltaico. Dentro de este mapa, lo que debe notarse que mientras más rojo es la zona, mayor radiación impacta ese lugar, por lo tanto, mayor energía solar le impacta a la celda fotovoltaica y finalmente es capaz de generar una mayor cantidad de energía eléctrica debido a que es una zona con mayor radiación solar. Órdenes de magnitud para que vayan viendo algunas, digamos, algunas ciudades, cuánta energía pueden generar dentro de una capacidad de 1 kilowatt. 1 kilowatt, para que se hagan de un orden de magnitud, es del orden de 4, 3, o hoy día incluso hasta 2 paneles fotovoltaicos, de los paneles que mayor capacidad generan. Lo que quiero que noten acá, por ejemplo, que Calama, donde se encuentra justamente el desierto, es la zona de Chile con mayor potencial fotovoltaico. Y va ahí cayendo, mientras más va acercándose al sur de Chile, va disminuyendo la capacidad generadora. ¿Qué significa que la capacidad de generación disminuya durante, por ejemplo, a diferencia de Calama con Punta Arenas? Si yo comparo estas dos ciudades, me repercute en que frente a una misma demanda de riego, yo tengo que instalar prácticamente el doble de paneles fotovoltaicos en Punta Arenas que en Calama para suplir la misma demanda en riego. Quiero que lo vean de esa manera más sencilla. Algunas definiciones muy sencillas, porque vamos a utilizar algunos ejercicios que tengo preparados. ¿Qué es la potencia eléctrica? Hace referencia a la cantidad máxima de trabajo instantáneo para que se pueda hacer funcionar un dispositivo, y se mide en watts. Aquí le pongo el caso de una ampolleta LED y una electrobomba que aquí me menciona que funciona con 15 kilowatts, es trabajo instantáneo que requiere para hacerse funcionar. En el caso de la energía eléctrica, esta se calcula multiplicando la potencia eléctrica instantánea que vimos en el caso anterior por las horas que se utiliza este dispositivo. Y se mide en unidades de watt por hora o kilowatt principalmente. Por ejemplo, si esta ampolleta se utiliza durante 4 horas, ¿cuál es la potencia instantánea? 5 watts. Y yo la multiplico por 4 horas que se utiliza. ¿Cuál es la energía eléctrica que consume? Son 20 watts por hora. 5 por 4. Pero, en facturación eléctrica, digamos, la unidad que más se utiliza son los kilowatts o kilowatts por hora, donde 1000 watts son equivalentes a 1 kilowatt. En el fondo se multiplica por 1000, ¿cierto? En el caso de una estufa eléctrica que consume, por ejemplo, 1 kilowatt, de manera similar al ejemplo anterior, ¿qué pasa si la tengo encendida durante 3 horas? ¿Cuál es la potencia eléctrica? 1 kilowatt. ¿Cuál es la energía eléctrica? 1 por 3, dándome como resultado que la energía que consume durante el lapso de 3 horas es 3 kilowatts por hora. ¿Por qué es importante esto? Porque en este ejemplo vamos a verlo. Caso práctico, para que vamos viendo un poco el explorador solar. Determinen la energía eléctrica anual generada por un módulo de 400 watts en la comuna de Osorno. Ahora yo me voy a salir de esta presentación para abrir lo que es el explorador solar. Quiero que ustedes ingresen acá en Google, coloquen explorador solar. Gerson, estamos viendo tu presentación.
Ah, ya tengo que también. Ya. Ahora sí, Perfecto. ya. Quiero que ingresen aquí a la parte Explorer. Coloquen en Google Explorador Solar e ingresen al primer link que van a ver. Aquí les sugiero, lo que pasa es que están funcionando en paralelo, digamos, la vieja plataforma Explorador Solar y una nueva con algunos cambios. Quiero que ingresen a la nueva para que vean algunas cosas interesantes. Por lo tanto, yo la abro, ingreso acá e ingresan a la parte que dice Explorar. ¿Qué es lo primero que veo? O puedo visualizar la diferencia, digamos, de potencial solar que hay en todo Chile, donde veo la zona norte más roja, que significa que tengo mayor potencial que la zona sur de Chile. Correcto. Aquí tengo varias cosas. En primer lugar, aquí tengo donde yo voy a ingresar los valores de mi estimación de generación fotovoltaica, y aquí puedo ingresar dónde se ubica el sitio, donde yo quiero hacer mi simulación o visualizar mi potencial solar. Quiero que coloquen aquí en esta lupa, seleccionar un sitio, y aquí tienen tres formas de poder ingresar a un sitio. Una es la dirección del lugar, o comuna, por ejemplo. Otros ingresando a las coordenadas geográficas del sitio, para decir latitud y longitud, o bien las coordenadas, digamos, UTM del lugar, con su uso en coordenadas este y norte. En este caso, yo hice un caso que hacer mi simulación en la comuna de Osorno. Si ustedes colocan Osorno acá, colocan Enter, van a ver que los va a llevar a una zona como determinada de la comuna de Osorno. Si yo la veo en el mapa, está correcto. Si quieres ser más específico de un sitio, insisto, coloquen coordenadas ya sea georreferenciadas, o sea, latitud, longitud o UTM, y van viendo aquí acercándose al lugar real del proyecto. Lo primero que me muestra esta plataforma son, digamos, las condiciones ambientales o climáticas del lugar, digamos, radiación, velocidad del viento, temperatura ambiental más o menos promedio, frecuencia de nubosidad, y va entregándome ciertos rangos de potencia solar que entrega el sitio. Dice aquí radiación, ¿cuánta energía solar se entrega en este punto? Por día, por superficie. En este caso me indica que se entregan del orden de 7,23 kilowatts por hora por metro cuadrado. No confundir estos kilowatts hora con energía eléctrica. Esto es energía solar. Kilowatts por metro cuadrado es lo que finalmente me absorbe mi panel, que el panel tiene una superficie del orden de cerca de 2 metros cuadrados, y la transforma en energía eléctrica. Yo voy a ingresar ahora a esta segunda pestaña que dice generación eléctrica fotovoltaica, y yo tengo tres formas de simular una planta fotovoltaica. Un módulo monofacial, avanzado, básico y bifacial. Bueno, ¿qué es un módulo monofacial y bifacial? Bifacial es una de las últimas tecnologías que se han implementado en el mercado, que son módulos que generan energía eléctrica por la cara frontal y la parte posterior del panel. En la parte frontal, ¿cómo generan? Igual que un módulo convencional, que son el caso de monofacial, que solamente genera por la luz solar que impacta en la parte superior del panel, y en la parte posterior del panel, en el caso de los bifaciales, generan por la radiación reflejada en el piso, que finalmente impacta por la parte posterior del panel. Es una nueva tecnología que está implementándose de a poco, pero sigue siendo aún la principalmente implementada en el caso de los monofaciales. En el caso de monofacial, insisto, es la más implementada en Chile y en el mundo, hay dos formas de ingresar los parámetros. Una es el caso modelo básico, que el modelo básico se caracteriza porque yo voy a simular un sistema fotovoltaico cualquiera, un panel arbitrario. Yo no estoy indicando condiciones como específicas de una marca o de un modelo. Todos los a lo que voy, que pueden haber, por ejemplo, 2 o 3 paneles en general, funcionan, por ejemplo,
generan 400 watts, por darle un número. Pero frente a diferentes condiciones ambientales, no necesariamente esas diferentes marcas van a entregar la misma cantidad de energía, porque tienen distintas calidades, distintas formas de fabricación, etc. Lo que igual va repercutiendo en que generen levemente más o levemente menos, tengan cierta diferencia de comportamiento. En el caso de modelo avanzado, este sí me permite ingresar parámetros de un módulo fotovoltaico específico. Todos los datos que ustedes ven acá, tanto número de celdas, voltaje máximo y corriente, coeficiente de temperatura, estos dependen netamente del panel que yo quiero simular. Por ejemplo, si yo coloco, se me gusta TKM 400, este por ejemplo, espero que se vea mi pantalla. Un panel fotovoltaico tiene muchísimos parámetros aquí de operación, donde aquí tienen los coeficientes ambientales. Estos son críticos diferenciando el panel fotovoltaico. No todos los paneles tienen los mismos coeficientes de temperatura, por lo tanto, no todos los paneles tienen el mismo desempeño térmico en un día cualquiera. En este caso quiero que utilicemos el modelo monofásico monofacial, donde según el ejercicio que yo le mencioné, vamos a simular para un solo panel, un panel de 400 watts. 400 watts equivalen a ¿cuántos kilowatts? 400 dividido en 1000 corresponden a 0,4 kilowatts. El coeficiente de temperatura del panel, en el caso modelo básico, está establecido, bueno, puedo irlo modificando, pero no le sugiero que lo mantengan, menos 0,45. Este es el único factor que repercute en cuánto va variando la generación fotovoltaica con respecto a los cambios de temperatura. Si yo veo una ficha de un módulo, si se fijan acá, coeficiente de temperatura, la potencia es del orden de menos 0,36 por grado Celsius. En este caso es menos 0,45. ¿En qué me va a repercutir comparando esto con este factor? Que este modelo de simulación es más conservador que la realidad. Más conservador quiere decir que incluso me va a estimar una cantidad menor de energía que si yo coloque, por ejemplo, esta placa, porque principalmente esta placa tiene un mejor desempeño frente a variaciones de temperatura que lo que se indica acá. Este módulo pierde menor cantidad de potencia por grado Celsius que el que se establece acá. Para que vayan viendo un poco la diferencia entre los modelos básicos y la realidad de los paneles. Claramente este factor no es el mismo para todos los paneles, así que eso va a ir cambiando. Hay unos paneles que son 0,4, o incluso son mejores que este. Otro punto que yo debo simular acá es el tipo de instalación que voy a tener, la característica que este tiene. Tipo de arreglo va a ser fijo, con estructura de seguimiento, ya sea de este a oeste, de norte a sur, o ambos, de doble eje. Generalmente en los sistemas agrícolas, en los proyectos agrícolas, el más implementado es el tipo fijo inclinado. Fijo inclinado quiere decir que tenga un cierto grado de inclinación y no se encuentra plano, por ejemplo. ¿Qué tipo de montaje tienen principalmente? Puede ser sobre techo, sobre estructura de techo, o una estructura aislada que fuese fierro galvanizado, fierro pintado, lo que ustedes quieran, pero principalmente el que más se instala en proyectos de riego es el caso de estructura aislada. Inclinación y azimut son dos tipos de parámetros que me definen cómo yo posiciono mi sistema fotovoltaico de manera que yo absorba la mayor cantidad de radiación solar durante el día, el año, etc. Si yo presiono el botón optimizar ángulos, de manera automática me va a buscar los mejores parámetros de inclinación y azimut de manera de maximizar la generación anual, la cantidad de energía anual que me entrega el sistema fotovoltaico. Siempre se recomienda que la primera aproximación que uno debe tener para decir cuál es la inclinación que tiene un panel, fijarse en la latitud. Esa es la primera referencia de ubicación. Pero en este caso, gracias a este botón, me permite maximizar o estimar la maximización de energía para todo el año. La última parte que se encuentra en la plataforma Explorador Solar es, espera que esta cosa me está molestando,
las pérdidas que se generan en mi sistema fotovoltaico. Y 3 factores me repercuten en pérdidas que finalmente repercuten en cuánta potencia final yo utilizo. La capacidad del inversor, la eficiencia del inversor, digamos, les comenté que el inversor es el equipo destinado para transformar de corriente continua a corriente alterna, y la eficiencia de eso quiere decir que solo el 96% de la energía solar que absorbe el inversor en corriente continua, solo el 96% la transforma en corriente alterna utilizable. Hay un 4% de pérdidas. Capacidad del inversor se refiere a que si yo, por ejemplo, les doy un caso, un panel de 500 watts y tengo un inversor de 400 watts, puedo darle un número. Si la capacidad del módulo sobrepasa la capacidad del inversor, esa potencia superior al inversor es una pérdida y no se transforma en nada, solamente se disipa en el inversor. Otro factor que se adiciona es un factor general de pérdidas por nubosidad, por sombra, etcétera, que está del orden del 14% estimado acá. Les sugiero que lo mantengan acá. Finalmente, yo calculo mi generación de mi sistema fotovoltaico y me va a dar aquí, para fijarse, varios datos aquí. Vamos a interpretarlos. ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Cuál es la energía eléctrica anual que me entrega mi sistema fotovoltaico? Es 437 kilowatts por hora durante todo el año. En este gráfico ustedes pueden notar que la energía eléctrica que entrega el sistema fotovoltaico mensual, enero, febrero, marzo, abril, donde si yo sumo cada uno de ellos, me da esta energía anual. ¿Qué más tengo acá? La totalidad, una estimación diaria y factor de planta. Por otro lado, si usted ingresa en esta pestaña que está acá, hay dos cosas que le pueden ser muy útiles. La más sencilla que pueden ver es una que dice reporte en PDF, donde si ustedes la descargan, que hay que esperar unos segundos, van a ver que entrega un documento que cuando ustedes lo vean y lo entreguen, van a aparecer casi especialistas en RNC. El que lo vea va a pensar que ustedes son unos capos en esto. Es un formato bastante ordenado y útil. Vamos a esperar que se descargue. Ujú. Está un poquito lento esto. Ahí está. Si se fija, se entrega un documento en PDF, donde entrega bastante información, ubicación del sitio, una imagen de donde se encuentra el lugar, las sombras, la energía estimada y muchísimas cosas que cuando ustedes lo presenten van a aparecer especialistas, porque viene prediseñado este documento. Sin embargo, para poder generar, o sea, para poder dimensionar una planta fotovoltaica, este documento no me sirve de mucho, la verdad. Sin embargo, hay otra parte aquí que quiero mostrarles que sí me va a servir muchísimo, que es una tabla de resumen, que es un documento Excel bastante más complejo, que entrega valores mensuales horarios, que quiero mostrarles, que este sí me va a servir para poder dimensionar un sistema fotovoltaico. Mientras se descarga, acá está. Este es el documento que ustedes tienen que intentar entender de la mejor manera posible y con este documento jugar con las cosas que les va a presentar. Si se fijan, aquí tiene varias hojas de cálculo. La primera, descripción, dónde se hizo la simulación y los parámetros utilizados. Gerson, estamos viendo el explorador en este minuto. Sí, sabes que no sé cómo compartir toda la pantalla para hacer menos complicado eso. Ah, aquí ya. Bueno.
Aquí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Ya, ahora para ver si no tienes problema. Esta es la hoja que se descarga, con varias hojas de cálculo, como se fijan, y en descripción está dónde se hizo la simulación, básicamente, y las condiciones. Aquí se muestra, por ejemplo, el impacto de la energía que se entrega, ya sea por las radiaciones, difusa, global y reflejada, el efecto de la temperatura, la velocidad del viento, las sombras, nubes y varias cosas. Pero finalmente, ¿cuál es la que me sirve y les recomiendo que utilicen? Es esta que dice PV, donde aquí me muestra básicamente, quiero que nos centremos en esta parte, en este cuadro, lo que está acá. Esto representa la generación eléctrica promedio durante una hora, durante un mes cualquiera. Por ejemplo, si yo veo acá, a las 12 al mediodía, durante el mes de enero, me dice que un panel de 400 watts de potencia máxima peak que tiene él, en promedio a esa hora, el panel entrega del orden de 216 watts, o 0.2159 kilowatts. Recuerden que si yo lo multiplico por 1000 esto, me indica 2 watts. Estos son los watts que me entrega el panel en promedio en este punto, 216. Si se fijan, debido a la zona geográfica que se encuentra esta simulación en Osorno, baja bastante con respecto al pic que uno podría esperar o deseable del panel. El panel, estamos viendo el caso que era un panel de 400 watts, pero en promedio a esta hora solamente entrega 215, aquí aumenta hasta 241 a las 2 de la tarde, pero está bastante distante de los 400 watts que se esperaban. Esto simplemente se debe a que es una zona, como les mostré, con una baja radiación solar y repercute justamente en el desempeño de la energía eléctrica que genera. Si yo hago la sumatoria, por ejemplo, aquí me indica, yo hago la suma de esto, me indica la energía eléctrica generada por el módulo fotovoltaico durante un día promedio en el mes de enero. ¿Se fijan? Yo sumo todo esto y es la energía diaria que entrega. Y si lo multiplico por la cantidad de días que tiene el mes, me entrega la energía mensual que entrega un módulo fotovoltaico. Que es lo mismo que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? 60 es lo mismo que ven acá, es la energía mensual promedio que entrega un módulo fotovoltaico en un mes particular. Yo hago lo mismo. Perdón. Yo hago lo mismo para todo. Y genero la generación para todos los meses del año. Septiembre, octubre, noviembre, que tiene 30 días, y diciembre, que tiene 31. Genero la energía solar generada mensual durante todos los meses del año, que insisto, lo mismo que ustedes tienen acá. Y si lo sumo, ¿qué tengo? La energía fotovoltaica generada durante todo el año, 437, que es lo mismo que teníamos acá. ¿Para qué me sirve esto ahora? Porque yo les quiero hacer un caso de balance energético anual, que es el criterio de dimensionamiento de sistemas conectados a la red, y con esto vamos a terminar la presentación. Vamos a ponernos en el caso que tengo una electrobomba Pedrolo de 1 HP. Esta me consume una potencia eléctrica de 1 kilowatt. Pedrolo 1 HP y potencia eléctrica de 1 kilowatt. ¿De dónde saqué 1 kilowatt? Porque mucha gente puede considerar, por ejemplo, si ve la placa de un panel, dice 1 HP, son 0.75 kilowatts, pero esto no es así, porque sucede que una electrobomba es un dispositivo que utiliza en su fuente principal energía eléctrica, la transforma en energía mecánica, que en el fondo representa al movimiento del eje del motor, como va girando de manera interior a la bomba, y finalmente se me entrega una potencia hidráulica a la salida a través del bombeo del agua.
cuando yo compro una electrobomba de un HP, hacen referencia a la potencia de salida del motor, que es la potencia del eje motor móvil. Y esta potencia es inferior a la potencia eléctrica que ingresa, digamos, por la caja de conexión del motor. ¿Por qué existe esta diferencia entre, por ejemplo, 1200 watts y 750 watts que me consume el motor? Porque el motor es un dispositivo que genera pérdidas eléctricas. No toda la energía que consume desde el cableado se transforma en potencia útil, en potencia mecánica. Hay un déficit ahí, hay unas pérdidas que se originan. Sin embargo, yo cuando dimensiono un sistema fotovoltaico, yo debo fijarme en la potencia de entrada. Yo no debo de mirar esto puro 0.75. ¿Por qué? Porque si dimensiono mirando esta potencia, yo voy a tener un déficit y probablemente mi sistema de riego no va a funcionar correctamente. Tengo que mirar la potencia que ingresa a través de la caja de conexión, la potencia eléctrica que ingresa el motor. Insisto. Para hacer un balance energético, ¿qué necesito yo saber? Como le dice su nombre, necesito estimar cuál es la energía que consume mi electrobomba durante todo el año. Para conocer la energía que consume la electrobomba, yo necesito saber dos cosas, que las vimos en el ejemplo de la ampolleta. Necesito saber la potencia instantánea eléctrica que consume la bomba, que son estos 1200 watts, o 1,2 kilowatts si lo divido por 1000, y las horas que hago de uso que tengo durante todos los días. Aquí tengo una estimación, un perfil de riego horario para todos estos meses, donde aquí vamos a hacer una tabla Excel, acá, o en esta misma. Lo primero que yo voy a establecer, una nueva, los meses. Enero, febrero, marzo, abril. Esto que tengo acá son las horas de riego diarias. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa conozco? La potencia eléctrica que consume la bomba o el motor en kilowatts. ¿Cuánto era esto? Era 1,2 kilowatts, que es lo que tienen acá, ¿cierto? Eso. Supongamos que la potencia no varía nunca, que la condición de riego es estable. En el fondo siempre va a consumir 1,2 kilowatts. Que en la práctica no es así, pero para hacerlo sencillo, vamos a dejarlo así. ¿Cuál es mi condición de riego? Que yo voy a regar durante todos los meses, todos los días del mes. No voy a regar cada 2 días ni una vez a la semana, voy a regar todos los días del mes. Me quiere decir que voy a regar 31 días en enero, 28 días en febrero, 31 acá, 30. Aquí bueno, voy colocando todos los días que tiene cada mes. Días del mes. ¿Cómo estimo la energía eléctrica diaria que consume la electrobomba? Muy fácil. Yo multiplico la demanda, la potencia eléctrica que consume el motor de manera instantánea por la cantidad de horas diarias que lo hago funcionar. Aquí tengo mis kilowatt hora por día. Y lo proyecto para acá. Otro punto. ¿Cómo determino la energía eléctrica mensual? Muy sencillo. Yo multiplico la energía eléctrica diaria que consume el motor por los días que tiene el mes. De esa manera yo voy a tener la energía mensual que consume este equipo. Es muy importante más o menos entender cómo se comporta esto, porque cuando en sus casas les llega una factura eléctrica, esto es lo que se le factura básicamente, la energía mensual, con el consumo de cada uno de sus equipos que tienen instalado en su domicilio. ¿Cuál es la forma que yo sugiero para poder dimensionar un sistema fotovoltaico en este caso? Considerando que un balance energético anual, que es lo que van a tener acá, esta condición
¿Cómo la hago? Yo debo conocer la energía anual generada por mi sistema fotovoltaico y dividirlo por la energía anual consumida. ¿Cómo yo calculo la energía anual consumida por la bomba? Hago una sumatoria de la energía consumida por cada uno de los meses del año. Y lo voy sumando, tengo mi energía anual. Para su ayuda como un criterio de dimensionamiento, hacerlo de manera bastante sencilla. Si yo coloco el perfil de generación fotovoltaica de un panel, en este caso era un panel de 400 watts para el caso del ejemplo, que es lo que tenemos por acá, y lo que me dio también el explorador solar, yo lo pego acá aquí, bueno, me encantaría que fueran todos, se manejaran un poco con el Excel, que al final esto les va a ayudar muchísimo, es una herramienta extraordinaria para trabajar. Pero lo que tengo acá es el perfil de generación fotovoltaica durante cada mes, la energía que me entrega mensual, que es lo mismo que tenían acá. Si no se manejan tanto en el Excel para hacer todo esto que vimos acá, que se ve aquí, pueden colocar de manera manual los valores que se encuentran acá, si les facilita la vida. Ya tengo digamos, el denominador de esta división, me falta el numerador o la parte superior. ¿Cómo calculo la energía anual generada por sistema fotovoltaico? Puedo sumar esto acá, o puedo mirar esto nomás, 437. Sumo me da 437. ¿Y qué me dice esta condición? Que la división entre eso y eso no debe superar el 100%. Si se fijan, estoy solamente del orden de un 33%, por lo tanto puedo aumentar la capacidad de mi sistema de generación. Al ojo, ¿cuánto puedo hacerlo? Del orden de hasta 3 paneles, porque en el fondo, si yo aumento la capacidad de estos paneles, lo multiplico por 3, este 3% me va a aumentar a 99%, ¿cierto? Según el arreglo clima, esto es la serie cuando tenga una instalación más grande. Número de paneles, por ejemplo, 3. Ese lo multiplico por 3. Por lo tanto, se me triplica la generación mensual. Se me triplica también la generación anual. Para 3 paneles. Y ya en este caso, ¿cuánto sería mi balance energético anual con 3 paneles? 98%. Y hasta ahí yo podría poder dimensionar un sistema fotovoltaico de estas características. Porque si coloco un panel más y a 4 paneles, sobrepaso al 100% y ya estaría fuera de las condiciones que me indican las bases de concurso. Yo puedo llegar solo hasta el 100%. Espero que se haya entendido un poco potencia, energía consumida por la bomba y por el motor. De todas maneras, cuando se le envíe la presentación, les va a llegar un link con varios documentos que hemos desarrollado en la Comisión Nacional de Riego con mi compañero Bastián Celis, trípticos, manuales de diseño, en tanto hidro como fotovoltaico, para que vayan ingresando y cada vez se vayan siendo más expertos en esta materia y el día de mañana presenten proyectos de la mejor manera posible de riego con sistemas fotovoltaicos. Eso es estimado por ahora. Gracias, Gerson. Te agradezco lo didáctico. Sé que es bastante. En realidad, hablar en una hora de sistema fotovoltaico es difícil porque es súper amplio, energía, potencia, radiación solar, y yo omití bastantes cosas, pero el tiempo lamentablemente no da para más. Yo voy a estar hablando toda la mañana, pero o se aburren o se cansan. Pero hiciste bastante bien, nos quedó bastante clara la información. Hay sí consultas que ya están en el chat. Antes de eso, les voy a recordar a las personas que están conectadas con nosotros que esta sesión está siendo grabada, entonces nosotros vamos a tener la posibilidad después de publicarla y dejarla en nuestro canal de YouTube. Mario les dejó el link a ese canal, Más Campo, Minagri y Los Lagos, por el chat, así que
si quieren compartirla o si quieren revisar algo en específico de los que nos comentó Gerson, van a tener esa posibilidad a partir de la próxima semana. Hoy día dejamos la de la semana anterior. Así que invitados a ser parte de ese canal, a suscribirse. Mario, si conectas ya tu cámara también, podemos empezar con la ronda de consultas. Sí, mira, Gerson, si quieres, baja tu presentación para que te veamos. Ya, déjeme ver. Mira, hay varias consultas. Bueno, Acá está. quiero comentarles que Gerson hizo un par de charlas el año pasado, también en el ciclo que hicimos en invierno del año pasado, y hay una charla también súper interesante, bueno, las dos fueron muy interesantes, pero una que es atingente a la charla de hoy sobre tarifas eléctricas. Así que está en formato PDF, así que si quieren explorar esa charla, está muy ilustrativa también. Así que, bueno, los invito a hacer sus consultas, ya hay varias, y aprovechemos esta instancia con Gerson para sacar todas las consultas, porque el hombre definitivamente sabe. Sí. Ok. ¿Te parece si hago la primera pregunta, Mario? Nos preguntan cuál es el precio de cada celda en el mercado chileno. ¿De cada celda? Sí, me parece que está hablando de los Sí. paneles, ¿o no? Yo me refiero, O sea, el imagino que se precio refiere a todos los en paneles. promedio del panel, yo creo. Mm. Hay paneles hasta de 100.000 pesos hoy en día en el mercado. Para los que compran para instalar, menos incluso. 70 y tantos mil pesos si lo compran por mayor. Pero en general están del orden de 100, 120 mil pesos cada uno. Incluso he visto unos paneles del tipo Monoper, que son como la última chupada del mate, por decirlo, de 140 mil pesos, 150 mil pesos. Y Más o Gerson, menos son el orden de precios. es una tecnología que está a la baja, porque uno ve que el precio de estos paneles, solo la tendencia que conocen es bajar. Claro, yo me acuerdo hace 6 años por lo menos, un panel de 200 watts, 250, que era como el máximo que uno encontraba, costaba del orden de 300 y tantos mil pesos, un panel. Hoy en día ese mismo panel cuesta 100 mil pesos, incluso menos. Así que claramente se ve una baja y por lo mismo se ha masificado esto. Mira, Gerson, hay una consulta referente al tema off-grid, on-grid, particularmente el on-grid. ¿A qué precio me vende la energía la compañía y a qué precio me la compra ese excedente? Ya, una pregunta es compleja por un motivo, porque dependiendo de la tarifa que uno tenga, eso es como engañoso. Pero bueno, voy a centrarme en, esta no es una charla tarifa, pero siempre es necesario entenderlo. La tarifa más común que tiene, sobre todo el pequeño agricultor, en las casas, es la tarifa que yo creo deben de conocer las BT1, baja tensión del tipo número 1. La tarifa BT1 se caracteriza porque tiene una partida que se llama electricidad consumida. En lo que me cobran en electricidad consumida, no solamente me cobran energía, que es digamos, en lo que yo consumo durante el tiempo. Me cobran lo que también se conoce como infraestructura eléctrica o potencia en la misma componente. Por lo tanto, si yo sumo el valor unitario de ellas, a mí me da del orden de 120, 130 pesos por kilowatt hora. Eso es lo que yo compro la energía en el caso BT1. Porque, insisto, me juntan energía y potencia o infraestructura y energía que yo consumo en una sola partida para hacer más simple todo. Cuando yo vendo mi energía, yo la vendo del orden de 60 pesos, máximo 70. Entonces, si yo veo las dos, en la electricidad consumida y lo que ya esto, es como el doble. Yo digo, me están jodiendo, esto está mal, y digo, entonces no implemento nada, no me conviene ya estar. Pero eso no es tan cierto, porque todas las otras tarifas, desde la BT2, BT3, BT4.1, etcétera, hacen un cobro diferenciado de potencia consumida o de infraestructura, incluso algunas tarifas las cobran como por hora punta, como demanda fuera punta, con respecto a la energía. Energía diferente a potencia en todas las otras tarifas. Y si yo comparo el valor con el que me venden a mí la energía, en el caso de otras tarifas que no son BT1, versus a la que yo vendo al sistema, tiene el mismo valor neto, del orden de 60, 70 pesos el kilowatt hora.
Por lo tanto, el valor de la energía realmente es el mismo que el que se consume que el que se inyecta. A eso voy. Solamente que la beta-1 distorsiona todo y hace parecer que todo es una estafa. Gerson,